Vámonos rápidamente con el tema de la entrevista. Migrantes, la migración en un municipio como lo es Solidaridad, sumamente cosmopolita. Así es. Se hablaba que después de la ciudad de Nueva York, Playa del Carmen es uno de los municipios más cosmopolita a nivel mundial. Así es. Y donde se dan diferentes problemáticas por estos temas. La situación, ubicación geográfica, donde nos encontramos, el tema de turismo, y pareciera así como que un brillo, y nos vemos como el Estados Unidos del Sur, es muy atractivo para Chiapas, para la gente, o sea, no nada más las migraciones internacionales, sino locales, y además pues para todo Centroamérica también, el llegar muchos aquí y otros tantos en el cruce, en su intento por cruzar a Estados Unidos, sumándose también el tema de cubanos que en muchas ocasiones llegan por estos lugares. ¿Cuál es la situación actual de la migración aquí en Playa del Carmen? Mira, precisamente esto de que, bueno, en general, cuando hablamos de migración en México, pareciera que nos estuviera comiendo, ¿no?, la migración, y vemos en las noticias la cantidad de caravanas que se dan por el territorio, y pareciera que en efecto estamos inundados, ¿no?, de personas de otros países. Y de eso tratamos hace 2 semanas, en una conferencia en el planetario de esta ciudad, donde relativizábamos estos números. Si me permites, antes de responder esto, te quisiera comentar, en el mundo hay 258 millones de personas que están migrando. Se están moviendo. Cada día se mueven más. Estos 258 millones que actualmente están moviéndose significan un 48% más de lo que se generaba hace 2 años. O sea, en este momento el mundo tiene la migración que esperaba para el 2050. Uy. O sea, se están cada vez, el movimiento migratorio va a ser más intenso, pues por todos los efectos que la naturaleza nos pone, por las condiciones económicas, por las guerras, ¿no? Mientras tengamos un mundo dividido en el norte con los países ricos y en el sur en su mayoría con los países pobres, pues tendremos esta migración cada vez más intensa. Entonces, en este marco de estos 258 millones, quiero decirte que en México tenemos registradas ya como personas viviendo de manera legal en nuestro país solamente a 1.203.656 personas. Es el dato que tiene registrado INEGI. En ese contexto, Solidaridad tiene a 11,000 personas residiendo de manera legalmente. Sí es cierto que somos uno de los lugares más cosmopolitas, pero no tanto por la cantidad de personas que están viviendo aquí, sino por la diversidad que por tenemos. La gran variedad. Exactamente. Si aquí tenemos presencia de más de 100 nacionalidades, desde personas, en principio de Venezuela, Costa Rica, Argentina, que todo, aquí los vemos Italia, de manera muy evidente, pero tenemos personas de países extremadamente lejanos, ¿no?, de México, como pueden ser Letonia, Lituania, Estonia, África, ¿no? Tenemos presencia de personas de todos los países, lo cual hace que este lugar sea riquísimo en cultura. Lo podemos ver como sin identidad o lo podemos ver al revés, ¿no? Como un lugar en el que es inmensamente rico en cultura, porque cada persona que llega con otra información, con otro estilo de comida, con otra tecnología, obviamente va aportando a este lugar todo este cúmulo de conocimiento y de cultura. Y es precisamente pues una de las riquezas, ya pasa a ser una de las riquezas de este municipio. Así es. En realidad la migración, analizada desde el punto de vista económico, tiene muchísimos más beneficios
Qué perjuicio. Sí, así es. Fíjate, en el mundo, bueno, este 258 representan más o menos el 9% de la población total del mundo. El 3%. El 3%. Y ese 3% produce el 9% de la riqueza mundial. Okay. Esto es, una persona que migra produce más que una que se queda en su lugar de origen. Sí, y yo creo que basta con analizar lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que cosechan las naranjas? Así es. ¿Quién cosecha las fresas? ¿Quién cosecha las manzanas? Migrantes. Pero también estos migrantes están, fíjate, no hay programa social más fuerte que los migrantes. Cuando el presidente dice que son los héroes de la patria, en realidad lo son. O sea, no hay ningún otro programa social que esté acabando con la pobreza en México mejor que las remesas de nuestros paisanos. Claro. Estas personas, fíjate, además, ve nada más qué buen negocio significa para México este movimiento de personas y lo relativo que es lo que pasa, lo que viene para acá. En Estados Unidos se considera, estaban haciendo últimamente algunos estudios, y ya con las familias establecidas se considera que tenemos más de 38 mexicanos viviendo allá, naturalizados. Ya, de 38 millones. De 38 millones. Y nosotros, en cambio, estamos recibiendo del mundo a 1 millón. Claro. Y esos 38 millones están manteniendo a 10 millones de personas en México. Te digo, mejor que cualquier otro programa social. Y eso sucede en todo el mundo. Por ejemplo, en España, en la zona vasca, que tienen una migración impresionante, también de África, está sucediendo lo mismo. Estas personas están contribuyendo a la economía interna de manera muy importante, y también es el mecanismo más eficiente que está produciendo riqueza en su lugar de origen. Entonces, claro, en general es bastante benéfica la migración. Ahora, aterrizando un poco aquí en Playa del Carmen, pues se han dado temas como cuando explotó la guerra en Ucrania y que quedaron aquí varados algunas familias ucranianas. Al final, ¿qué pasó con esto? Se fueron. Ahorita nos queda solamente una persona de origen ruso en el albergue. Ajá. Porque estas personas estaban aquí como turistas. En el momento en que inicia la guerra, de hecho fuera les van, en la guerra sabemos cómo está el asunto, pero fuera de este entorno, a quienes les perjudica más es a los propios rusos, porque son bloqueados económicamente, se quedan sin cuentas de banco, no pueden abordar vuelos comerciales. Y entonces quienes estaban aquí no podían salir de nuestro territorio y eran turistas con recursos. Y de repente se encuentran sin nada, sin absolutamente nada. Y el único lugar en el estado que podía darles albergue era el municipio de Solidaridad, gracias a la visión que tiene nuestra presidenta y el compromiso, ¿no? Porque más que visión es un compromiso real con hacer efectivos los derechos humanos de cualquier persona. Y el derecho a migrar es un derecho fundamental. ¿Y qué pasó con estos rusos? O sea, ya todos regresaron a su lugar de origen mediante vuelos humanitarios. Okay. Pero sí permanecieron entre el mes hasta esta persona que ya tiene casi 4 meses y está a punto de salir. Ayer salió uno a su lugar de origen. Ok, es todo un tema. Ahora, esto es por un lado los rusos con el tema de la guerra, todo esto, pero ahora tenemos los migrantes, muchos de los que llegan aquí con una promesa, con un sueño y resulta que no, o les roban sus cosas, o se quedan varados, o se quedan sin dinero y se quedan aquí y a la deriva. Son robados y no tienen documentos y demás. Y que además no se van, porque están viendo aquí más oportunidades que en su lugar de origen. Lo mismo que hacen nuestros paisanos en Estados Unidos. Van a hacer todo lo posible para que no sean identificados por la autoridad migratoria, van a vivir en la clandestinidad y van a vivir acosados y perseguidos por gran parte de la población y abusados, ¿no? Tenemos cantidad de trabajadoras domésticas
que viven casi una esclavitud no moderna. Una esclavitud moderna, sí, claro. La moderna, y así varios trabajadores que tienen que aguantar pues muchas vejaciones simplemente para que no sean deportados a su lugar de origen, porque finalmente aquí con todas las condiciones adversas siempre van a estar. Entonces, pero este problema va a crecer cada día más, no se va a ir por más muros que podamos establecer en el territorio. La historia nos ha dejado la gran enseñanza de que no hay un muro que no pueda ser derribado por la gente. Tenemos los grandes éxodos, incluso señalados en la Biblia, ¿no? Y la gente ha atravesado mares y ríos y montañas con tal de encontrar una mejor vida para ellos y su familia. Esto no se acaba. Por eso ahora la Agenda 2030 tan comentada, ¿no? Que para quien no la conozcan es un programa que la suscriben 160 y tantos países, entre ellos México, y cuyo propósito es acabar con el hambre y tener una mayor igualdad en todo el mundo. Establece en esta ocasión que la migración no solamente es un asunto de control y de definirnos como caso de México, país de origen, tránsito y destino. Esto ya es un poco pasado a la historia. Ahora esta agenda establece que la migración debe verse como un asunto de gobernanza. Y aquí la pregunta, tanto a quienes nos escuchan como a ti, ¿a quién le corresponde la gobernanza? ¿A qué gobierno? Claro. ¿A quién le toca el trabajo? Pues es en donde están, donde están radicando, donde están llegando. ¿Y quién da los permisos? Gobierno federal. Yo siempre digo, el gobierno federal y específicamente el Instituto Nacional de Migración, para mí es el símil del registro civil. O sea, ellos son los que dan el permiso, ¿no? Ya eres, naciste, eres mexicano, lo mismo hace el Instituto Nacional de Migración, pero aquí se le queda el problema al papá y al municipio con todos los servicios. Claro. ¿No? Y lo mismo pasa con los extranjeros. Ellos dan los permisos. Aquí se le queda el problema a los gobiernos locales. Y ahora, precisamente con este tema, luego viene mucho lo que viene siendo un tipo de racismo. Sufren racismo y la misma gente, oye, no, ahí vienen los centroamericanos, sí, nos van a quitar el trabajo, van a desplazarnos, y gente que vomita todas sus frustraciones y además en las redes sociales. Así es. Y me ha tocado verlos incluso en las calles. Y sin embargo tú vas a las ferias de bolsas de trabajo y vas a ver que lo que sobra es trabajo. En realidad, en esta región en particular, ningún extranjero le quita el trabajo al otro. Falta quien trabaje en nuestro municipio. Es un prejuicio ancestral, sí, que viene desde que el mundo estaba dividido de otra manera y llegaban las tribus, invadían, ¿no? Entonces tiene que ver más con esta inconsciente colectivo que hemos heredado de hace millones de años, donde vemos al de fuera como alguien que viene a invadir, ¿no? Así es. Pero la realidad es que pues todos en algún momento hemos sido migrantes y hay que reconocerlo y hay que tratarnos pensando en que todos venimos de alguien de otro lugar. ¿Qué es lo que sigue o qué se está haciendo, en qué se está trabajando en esta unidad de migrante, de atención al migrante? ¿En qué se está trabajando hoy en día y cuáles son sus metas? Pues mira, en principio la sola existencia de la unidad es muy interesante y es sui generis en el país, porque por lo que te decía, o sea, ahora la Agenda 2030 establece migración, asunto de gobernanza. La gobernanza le corresponde a los gobiernos locales. ¿Y cuántos gobiernos locales tienen oficinas como la nuestra? Casi nadie. ¿No? Es más, en algunos momentos fue criticada la creación, se pensaba como algo pues creado para alguien, ¿no? Sí. La realidad es que las características propias del municipio la hacen indispensable. Simplemente el universo de atención
de esta oficina, pues son los 11,000 personas que ya de manera permanente están establecidas, más las que están llegando o están establecidas de manera irregular. Quienes vienen como visitantes, como turistas, bueno, corresponden en área de la Secretaría de Turismo, ¿no? Pero quienes están establecidos son nuestros clientes, por decirlo así. Y ya la sola cantidad de personas establecidas son una suficiente razón para que exista esto. Ahora, lo cual es algo muy atinado de Lili, que nos ha colocado a la vanguardia, de Lili Campos, que nos ha colocado a la vanguardia en el país, y no solo en el país, en general, en América Latina. Quiero decirles que las organizaciones internacionales, como la OIM, el ACNUR, todas dependientes de la ONU, les llama mucho la atención lo que estamos aquí, porque inclusive estamos mucho más avanzados de lo que la propia Agenda 2030 está estableciendo. ¿Qué hacemos? Mira, solamente en lo que va de la administración de octubre a la fecha, hemos apoyado a más de 1,500 personas para que obtengan su residencia de manera legal. Y no me refiero a cualquier persona, sino a personas, porque tampoco se trata de ayudar fuera del marco de la ley o a quien no reúne requisitos. Hablamos de personas que reunían requisitos para poderse establecer de manera legal, esto es, que tienen hijos, que tienen ya mucho tiempo radicando en la región, que tienen algún negocio, que tienen vínculos familiares. Entonces, todas estas personas que se habían quedado al margen, y también al margen de todos los servicios, porque no pueden contar con un documento que es el INE, que nos los piden para todo, para cualquier trámite, pues a todas estas personas hemos podido apoyar sus gestiones para que ya puedan vivir de manera legal en nuestro país. Esto puede parecer muy sencillo, pero es la gran diferencia para que alguien no se mueva en la clandestinidad, claro, y pueda tener acceso a los derechos más elementales que debe tener cualquier ser humano. Excelente. Creo que es muchísimo la labor que se lleva a cabo en estas unidades de atención al migrante, pero se desconoce también muchísimo de qué es lo que se hace o cuándo acudir a estas unidades de apoyo. Y es atención al migrante, no tiene nada que ver con deportaciones, no tiene nada que ver con todo ese tipo. Qué bueno que tocas el tema. Yo quisiera comunicarles a los radioescuchas y telescuchas, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Cibernautas. A todos los que nos siguen, claro. A todos los que nos siguen, que en efecto pueden acercarse a esta unidad sin ningún temor. Muchos hablan de santuarios migratorios y parece muy romántica la idea, pero esto es un lugar donde vamos a tratar de apoyarlos en todo lo más posible dentro del marco de la ley, pero nunca vamos a ser la autoridad que va a deportarlos. Y eso lo sabe perfectamente Migración e inclusive apoya también nuestra labor. Excelente. Pues Leti, muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista, y yo creo que hay que estar atentos también a lo que viene con esta unidad, porque yo creo que es de las cosas a lo que se le debe de tener siempre una continuidad. Y si está funcionando en el municipio, pues esto debe estar también en Cancún, debe estar en diferentes partes del estado. Así es, un asunto de gobernanza. Así es. Muchísimas gracias. No, para servirles a todos.